El día de hoy hablaremos sobre el pueblo yazidí, una de las minorías religiosas que habitan en Oriente Próximo. El nombre del pueblo yazidí proviene de la palabra kurda etzidi y corresponde a una religión preislámica influenciada por otras religiones milenarias como lo es el zoroastrismo. También proviene de los principios del yazdanismo, que es una de las religiones más antiguas de la zona. Se cree que los yazidíes tienen cerca de 4000 años de existencia en la región de Oriente Próximo y fue la religión oficial del pueblo kurdo hasta el siglo VII, que se dio a la expansión islámica tanto con el profeta Muhammad como con sus seguidores posteriores. Se cree también que son al menos 800.000 personas las que son miembros de este colectivo, siendo el más grande el que está presente en la región de Irak. Étnicamente hablando, están emparentados con los kurdos y su idioma oficial es el kurdo con dialecto kurmanji. En la actualidad, el rito religioso yazidí tiene mucho en su vocablo de la mística sufí, recibieron influencia de otras corrientes islámicas, así como del cristianismo, pero sus principios se conservan tal cual hace más de 40 siglos y su cosmogonía sigue siendo misteriosa para muchos. El día de hoy, como lo he mencionado, hablaremos del pueblo yazidí, tanto sus principios religiosos, su historia, como las recientes situaciones que han vivido, en especial el intento de genocidio a manos del Estado Islámico que cobró la vida de una gran cantidad de personas de este colectivo. Acompáñenos. Soy Brian Acuña y esto es Visión y Oriente Próximo. Según un artículo del diario español ABC, la creencia fundamental del yazidismo narra que su ser supremo, Yazdan, nombre que proviene del persa y que está vetado de ser pronunciado vanamente, enviaría a 7 arcángeles a cuidar de la tierra y puso al mando a su favorito, Malak Taus, también llamado el ángel pavo real, que fue creado el primero a partir de la propia iluminación divina. Dado que Yazdan es una fuerza inactiva, todas las tareas de guardar la tierra y sus criaturas recayeron sobre estos arcángeles. Pero cuando este dios reclama a los 7 arcángeles que le traigan polvo de la tierra para crear al primer ser humano, que según la cosmogonía de los grupos de la región fue Adán, y ordenó a Malak que lo protegiera a toda costa, este contesta enfurecido: ¿cómo puedo someterme a otro ser? Soy de tu iluminación, mientras que Adán está hecho del polvo. La negativa de Malak Taus a ponerse al servicio de los seres humanos provoca la furia divina y le condena al infierno. Dice también el relato acerca de Malak Taus que Malak Taus consigue apagar el fuego del infierno con las lágrimas que logra acumular durante 7000 años, también logrando el respeto de las poblaciones yazidíes, que según la teoría más aceptada no es a quien se le rinde culto o veneración, en el caso de Malak Taus, sino que se le dan honores con el objetivo de que alcance algún día el perdón de Yazdan y se acuerde entonces de quienes le ayudaron a conseguir este propósito. Es de esta forma como el ángel o rey, ya que la palabra Malach también se traduce de las lenguas semíticas de este modo, que es un rey pavo real, se convierte con su acto de desobediencia en una especie de alter ego de Dios, inseparable de él y protagonista de los 5 rezos diarios que practican los yazidíes. Para el cristianismo primitivo, según este informe de la ABC, el pavo real era un símbolo de la inmortalidad, por cuanto se le consideraba que su carne aguantaba más tiempo sin descomponerse. Un aspecto muy interesante de la población yazidí es que no existen conversiones hacia este grupo, sino que la condición de ser yazidí se recibe directamente siendo descendiente de dicha población. En otras palabras, de una forma sanguínea. Muchas de las creencias del yazidismo provienen de una tradición oral y están cargadas
de un fuerte dejo de hermetismo, ya que no hay posibilidades de que grupos ajenos a este obtengan toda la información con respecto al yazidismo. No existe tampoco una imagen propiamente de un infierno yazidí, por lo que el castigo más fuerte para un miembro es la expulsión de la comunidad y eventualmente su alma no tendrá progreso en su proceso de elevación espiritual. Esto que se menciona con respecto al infierno se hace referencia sobre un lugar de castigo eterno para las almas que sean condenadas. El infierno al cual se refiere de que fue enviado Malak Taus era un tipo de calabozo donde estuvo encerrado, ¿verdad? Y donde había fuego para que no pudiera escapar. Entonces esa es la referencia más importante para entender la diferencia entre lo que es el infierno al que se envía supuestamente Malak Taus y el infierno también al cual en muchas ocasiones en la tradición de las religiones monoteístas son enviados los pecadores y las personas que cometen el mal. El año nuevo de la población yazidí sucede en la primavera. Un aspecto muy interesante es que en el judaísmo el primer mes del calendario ocurre también en la primavera, ¿verdad? Que es el mes de Nisan. En el caso de los yazidíes ocurre un poco después del denominado equinoccio. No existe una tradición tampoco de ceremonia matrimonial como tal, por lo que la tradición es más o menos como secuestrar de una forma teatral o fingida a la novia de la casa familiar y retenerla durante un breve tiempo antes de que se hagan los arreglos de la entrega de la dote y todo lo que se manifiesta ya para ser declarada la esposa de la otra persona. Los yazidíes consideran que tanto el bien como el mal conviven en la mente y en el espíritu del ser humano y por lo tanto hay una libre elección para poder tomar uno u otro camino. Cuando mencionamos la literatura y los libros más sagrados dentro de la tradición yazidí, hay que mencionar dos: el Kiteba Silwe, que es el libro de las revelaciones, y el Mishefarez, que es el libro negro. Ambos tienen sus propias particularidades y también en algún momento podríamos hablar solamente de la literatura religiosa de la población yazidí. En este caso son dos libros distintos que mantienen ciertas diferencias en cuanto a su estructura básica. Hay también elementos claves de la vida personal y social de los yazidíes, por ejemplo, la preocupación por la pureza religiosa. También hay una creencia en lo que se denomina la metempsicosis, que es una antigua doctrina filosófica griega que se basaba en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano, donde se habla directamente de que el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Se afirma que hay un traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte, lo cual obviamente entra dentro de todos estos principios filosóficos y el esquema de la reencarnación también tiene mucho que ver con esto, que es muy de las culturas orientales. Un elemento central de la vida yazidí es que hay un sistema basado en castas, ahí tienen normas alimenticias además, y hay una preferencia por vivir en comunidades de yazidíes. También hay algunos tabúes sociales que los administran y que gobiernan muchos aspectos de la vida yazidí. Un segundo elemento que es fundamental de mencionar es que los yazidíes creen que los 7 seres santos, ¿verdad?, los que fueron enviados por Dios para crear la tierra y entre esos también crear al ser humano, se reencarnan periódicamente en una forma humana que se llama Koasasa. También existe una creencia en la reencarnación de algunas almas yazidíes, como lo que son los baresaníes. Los yazidíes también utilizan la metáfora de lo que es un cambio de ropa para describir el proceso que llaman en kurdo Kira Gujorin. Hay una parte de la mitología yazidí que incorpora elementos similares, como mencioné también cuando comencé esta parte, al cielo y al infierno, así como creencias que están muy concentradas en temas de la reencarnación. Por lo general, hay permiso para el divorcio en el yazidismo, no se ve de mala forma, y se cree también que el adulterio femenino es consentido siempre y cuando tenga aprobación por parte del marido. También, por otra parte, los varones pueden beber alcohol y el cerdo
no está vetado como ocurre en el caso del Islam, por cuanto si bien adoptan algunas ideas de esta religión, no es parte de dicha creencia, por lo que en ocasiones esto lleva a que sean considerados paganos desde una perspectiva general, que no son vistos tampoco como son observados los pueblos cristianos y judíos, a los cuales dentro de la cosmogonía islámica se le llaman los pueblos del libro. Y por lo tanto, en muchas ocasiones tampoco se les aplican las normas de los protegidos, lo que se llama también en el concepto islámico la protección de los dimis, ¿verdad? Que la palabra dimis es protegidos, no les aplica el término de la dimá. No se les aplica tampoco y en muchas ocasiones también son acusados y tratados como que si fueran infieles. Basado en ese elemento que se mencionó en el bloque anterior, que hablaba de que estos grupos de yazidíes no son considerados como parte de los pueblos del libro, por lo tanto no les aplican las normas de la dimimitud o no son protegidos como los pueblos del libro, es que han sido parte de las justificaciones de persecución por grupos integristas islámicos contra la población yazidí. En los últimos años se dio de una forma muy compleja a través del grupo Daesh cuando tuvieron su apogeo en la zona iraquí, que es de mayoría yazidí, considerando que desde el año 2005, cuando se hace la reforma constitucional en Irak, tienen libertad de culto garantizado por el Estado. En otras palabras, estamos hablando de que la población yazidí se ha visto perseguida, principalmente con el apogeo en su momento de Daesh, y viene a violentar los derechos que esta población pudo adquirir en cuanto a libertades religiosas, que está asegurada desde el año 2005. Hay que reiterar también que la historia de la persecución contra los yazidíes no es nueva para nada, ya que llevan siglos de estar siendo sometidos a regímenes que les persiguen desde la época de los otomanos, que ocurre desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, esta persecución por parte de los otomanos contra los yazidíes, así como también el régimen de Saddam Hussein en algún momento los hace sufrir, al igual que lo hizo contra la población kurda musulmana del país, algo que fue mencionado en el programa asociado al pueblo kurdo, que también fue tocado en Visión de Oriente Próximo. También se han transformado los yazidíes en víctimas del radicalismo islámico, tanto por parte de Al Qaeda, que es uno de los grupos que tuvo su apogeo dentro de la región, como también desde el año 2014, que sufrieron a manos de Daesh, como fue mencionado anteriormente, donde los ataques se han señalado además
como casos de intento de limpieza étnica y de genocidio. Pero hablando de este aspecto relacionado con el genocidio, cabe preguntarse y hacer toda la aclaración conveniente de qué elementos, en este caso, hacen considerar que lo que ha ocurrido contra la población yazidí en manos de Daesh entra dentro de los parámetros del genocidio. Y acá es importante resaltar que según la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio, en el artículo número 2 se define este delito de la siguiente forma: cuando se emprenden acciones de matanza contra miembros de un grupo, la lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del mismo, también el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas también destinadas a impedir los nacimientos en el seno de la agrupación y traslado por la fuerza de niños de un grupo hacia otro grupo. Tal y como lo analizó en su momento Amnistía Internacional, en agosto del año 2014, el Daesh, que tenía acción en Irak, toma una región, que es la región de Sinjar, que está dentro de la gobernación de Nínive, al noreste de Irak, en las montañas de Sinjar, cerca de la frontera con Siria, tras la retirada de las fuerzas peshmergas kurdas. El resultado de este asalto y de este ataque fue de más de 5.000 civiles muertos y unas 7.000 personas secuestradas. Unos 200.000 yazidíes van a quedar atrapados durante 12 días dentro de la montaña. Entre ellos van a haber niños pequeños, personas mayores y personas enfermas, a quienes van a sitiar hasta que en algunos casos se van a dar muertes por hambre. Además de Sinjar, Daesh va a asesinar a 712 hombres del poblado de Koyo en la misma ciudad. El grupo islamista va a capturar a las mujeres, tanto adultas como menores, y las van a tomar como esclavas sexuales el 15 de agosto del año 2014. Tras el secuestro, Daesh va a dividir a las personas en diferentes categorías: hombres, mujeres ancianas, madre junto a niños y niñas menores de 6 años, niñas vírgenes, que incluía también niñas de entre 8 y 9 años, así como niños. Muchas de esas niñas fueron entregadas a los soldados de Daesh y oficiales que habían ocupado Sinjar, el resto a miembros de la agrupación islamista que estaba asentada en Siria. Continuando con el relato de lo que menciona la ONG Amnistía Internacional, el horror que padecen mujeres y niñas las llevó en algunos casos a suicidarse, algunas de ellas ingiriendo queroseno, algunas también se hicieron cortes, se cortaron las venas, saltaron ya sea de vehículos o también de lo alto de algunos edificios, hasta en algunos casos hubo mujeres que se prendieron fuego a lo bonzo. Durante los primeros meses en que estuvieron cautivas, obligaron a todas las niñas a ingerir píldoras que no tenían algún tipo de identificación claro de qué se estaba ingiriendo, y en otros casos algunas mujeres embarazadas las hicieron abortar violándolas a diario, propinándoles golpizas con diferentes tipos de objetos o dándoles patadas en el vientre. Cuando Daesh comienza la subasta de personas yazidíes en Mosul a mediados de agosto del año 2014, los precios oscilaban entre los 5 y los 100 dólares estadounidenses. Posteriormente a esto comienzan una subasta a través de las redes sociales, principalmente el WhatsApp, y la operación consistía en enviar una foto y una descripción de la niña que se estaba subastando, junto con el precio en el que se estaba ofreciendo y el tipo de las tareas que era capaz de realizar. También se hacían indicaciones si la niña hablaba árabe con fluidez y si tenía memorizado partes del Corán, como un elemento de que las mujeres dejaron de ser yazidíes en alguna forma y fueron convertidas al Islam de manera forzada. Los precios comienzan a subir y a oscilar entre los 5.000 dólares y los 15.000 dólares norteamericanos. A veces se incluía montos todavía mucho más elevados que estos mencionados dentro de los informes, y todo esto según como fue mencionado directamente por Amnistía Internacional. Las acciones contra mujeres y niños yazidíes por parte de Daesh son actos que por supuesto entran en los aspectos relacionados con el genocidio y son crímenes de lesa humanidad.
No en todos los casos, cabe mencionarse, de genocidio tienen necesariamente que ver con el asesinato de seres humanos, sino que en muchas oportunidades con la ruptura del orden social, desde ahí que se tiene claro que los genocidios comienzan siempre con actos donde se incluyen actuaciones muy sanguinarias o ataques dirigidos contra las mujeres y los niños, porque las mujeres son las que pueden mantener, digamos, vivo a una población por por la capacidad de poder tener hijos, y por el otro lado los niños son, por decirlo así, las nuevas generaciones que se van impulsando dentro de una sociedad. Además, también se incluyen dentro de estas medidas, que son medidas asociadas al genocidio, el control natal muy agresivo, la reubicación de población y la violencia sexual. Entre las mujeres que fueron secuestradas se encontraba la joven yazidí Nadia Murad, que fue premiada en el año 2018 junto al médico congoleño Denis Mukwege por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra, el Premio Nobel de la Paz. Ella, Nadia, vivió en carne propia los embates de las acciones sanguinarias de Daesh contra su pueblo. Fue secuestrada por esta agrupación como otros miles de niñas y mujeres de su colectivo. Fue torturada y víctima de múltiples violaciones colectivas antes de ser vendida varias veces en el mercado de esclavas de los yihadistas en el año 2014. Dentro del grupo en el que se encontraba Nadia había unas 150 niñas, incluyendo 3 de sus sobrinas menores de edad. Cuando llegó a su destino, descubrió que cada hora los hombres de Daesh llegaban y seleccionaban algunas niñas, luego se las llevaban, las violaban y las llevaban de vuelta. En ocasiones también ejecutaban violaciones grupales. A esto le llamaban la yihad sexual. Cuando le correspondió a Nadia ser elegida, fue violada reiteradamente, demostrando que ninguno de los que la poseerían tendrían algún tipo de misericordia con ella. La retenían por un corto tiempo y luego la volvían a vender. En algunos casos las forzaban ante un tribunal islámico a renunciar a su religión y convertirse. En alguna de las ocasiones Nadia pudo hablar con alguno de sus secuestradores, como lo dejó manifiesto en una nota de la BBC de octubre del 2018. Ella decía de esta manera, textualmente hablando, según lo recopila la cadena inglesa: les pregunté por qué hacían eso con nosotras, por qué mataron a nuestros hombres, por qué nos violan violentamente.
Ellos me contestaron: los yazidíes son infieles, no son un pueblo de las escrituras. Ahora ustedes son botín de guerra, se merecen esto y mucho más. Ustedes son infieles, los yazidíes deben ser destruidos. Con el último hombre que Nadia vivió, logró escaparse estando en la ciudad de Mosul, en Irak, y gracias a una familia musulmana que no tenía apoyos para con Daesh, logró conseguir algo de ropa para poder ocultarse y documentación, haciéndose pasar como que si fuera musulmana. Así logró irse y convertirse en una de las principales activistas yazidíes contra el grupo islamista y sus acciones durante todos estos tiempos, radicándose principalmente en Alemania. Finalmente, es importante destacar cómo una minoría que ha sufrido tantas persecuciones en la región se resiste a morir y permanece a través del tiempo intentando que su legado no sea borrado de un plumazo. En abril de este año 2019, el gobierno iraquí preparaba una ley que trataba de garantizar los derechos de los yazidíes. La ley presentada ante el Parlamento garantizaría los derechos de los supervivientes yazidíes del genocidio del Estado Islámico contra ellos. La ley propone que se obtenga una paga mensual, la rehabilitación de esta población y garantizarles una vida digna, tal y como apuntaba el presidente de Irak en su cuenta de Twitter. El genocidio contra la población yazidí en agosto del 2014 dejaría como número de que al menos 5.000 hombres fueron asesinados y cerca de 7.000 mujeres y niños fueron secuestrados, mientras que cientos o miles, ya que la cifra aún no se conoce con exactitud, murieron de hambre y sed al ser cercados durante días por Daesh, y un total de 300.000 personas se vieron desplazados de sus hogares. Estos son los números de una tragedia que ha convivido un pueblo que se ha mantenido durante milenios dentro de una zona, que no ha querido renunciar a sus principios ideológicos pese a las presiones que ejercen algunos grupos como lo pueden ser los islamistas radicales. En los próximos programas esperamos volver a retomar la situación de la población yazidí y que podamos seguir aprendiendo un poco más de una de estas importantes minorías étnicas que todavía hoy siguen marcando historia dentro de la región. Y hasta aquí el programa del día de hoy de Visión de Oriente Próximo. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. Un abrazo.
خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده هستی با ویت سوره میدان رو که توزه سوزم نوده که بختی مخرام نگه هستی با ویت سوره میدان رو که توزه سوزم نوده که بختی مخرام نگه حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلی پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده یاره چقا بدبی کتم شیر و جیزانی دست کشتم حلاندم که بیده بومنی مری یاره چقا بدبی کتم شیر و جیزانی دست کشتم حلاندم که بیده بومنی مری حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلی پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده حیلاک دیلرنده حیلاک دیلرنده گلیه پوری خوش شکل بازن دنیا سرزنده